Entonces, origen radicular del plexo braquial. ¿Qué número? ¿Cuántas vértebras cervicales hay? ¿Cuántas vértebras cervicales hay? Siete. ¿No? ¿Cuántas hay? Vaya por los segmentos. El origen del primer nervio radicular está por encima de la primera vértebra, por encima de C1. Por eso que existe C1. ¿Ya? ¿Ven? El origen radicular de la primera, del primer nervio raquídeo cervical está por arriba de C1. No sale entre C1 y C2, sino sale por arriba de C1. Por eso que tenemos C1. Eso es radicular, ¿verdad? ¿Ok? Nervio radicular. Todos los plexos se forman a partir de las ramas. En la médula, esto creo que ustedes todavía no han hecho médula, ¿no? Sí, hicimos, pero no llevamos práctica. En la médula, ¿ok? La médula, la parte externa es sustancia blanca y la parte interna es sustancia gris, al revés del cerebro. El cerebro es sustancia gris y por dentro es sustancia blanca. ¿Okay? Tiene un surco medio anterior que es más amplio y un surco medio posterior que es lineal. ¿Okay? Y la sustancia gris está en forma de H. ¿Okay? En forma de H. Y va a tener un conducto en el centro que se llama el conducto ependimal. ¿Okay? Tiene un surco anterolateral derecho-izquierdo y tiene un surco posterolateral derecho-izquierdo. ¿Okay? Que va a dividir a la sustancia blanca en un cordón anterior, medio y posterior. ¿Okay? En la parte cervical, solo cervicales, hasta llegar a T1, T2, va a haber un surco intermedio en la parte posterior. Solo en las cervicales, hasta T1, T2. En las torácicas, lumbares, no existe ese surco. ¿Okay? Entonces, esta médula está dentro de ¿qué? Del agujero vertebral, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban los surcos entre los posterolaterales? Intermedios. Entonces, está dentro de ¿qué? Del agujero vertebral, ¿no? Y dentro del agujero vertebral va a haber ¿qué cosa? La meninge, ¿no? La dura madre. ¿Okay? Entonces el nervio raquídeo se forma de la unión de la rama motora. La parte anterior es motora de la sustancia gris, la parte posterior es sensitiva. Rama motora que sale ¿por dónde? Por el surco anterolateral del lado que corresponda, ¿no? ¿Okay? Y del surco posterolateral sale la rama sensitiva.
que ni bien sale del surco, va a tener un ganglio, que es el ganglio posterior, que es sensitivo. ¿Ya salí del agujero? Todavía no, ¿no? Y ya se unió. ¿Sí? Entonces no salen separados. Sale un solo nervio por el agujero de conjunción, que es el nervio raquídeo. ¿Ok? Cuando ya salió ese nervio raquídeo del agujero de conjunción, ahí se dividen dos. Una rama anterior y una rama posterior. ¿Ok? Y el plexo braquial se forma solo de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Ok? Entonces, no es que se forman de esta, ¿ok? Porque suelen equivocarse y ponen que es de esta. No, de esta no se forma los plexos braquiales. Los plexos braquiales se unen. Motor sensitivo, se une el nervio raquídeo y de ahí recién se dividen en anterior y posterior. ¿Ok? Entonces, todos los plexos se forman de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Está claro? ¿Sí? C5 y C6 se juntan y forman C7 C8 y T1. ¿Ok? De ahí, ¿qué va a pasar con esos troncos? Anterior y posterior. Se van a dividir, ¿no? ¿En qué? Anterior y posterior. En ramas anteriores y posteriores, ¿no? Entonces acá va a salir una rama anterior, ¿no? Acá va a salir una rama anterior y acá va a salir una rama anterior, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí va a salir también una rama posterior, una rama posterior y una rama posterior. ¿Está bien? Ya está. ¿Y qué se va a formar? Por todos estos fascículos. Los fascículos, ¿no? Fascículo lateral. ¿Qué más? Fascículo posterior. Fascículo posterior. ¿Qué más? Fascículo medial. Y de ahí salen los las terminales, ¿no? Las terminales. ¿Estamos claros, no? Ya está. ¿Por qué se llama lateral, posterior y medial? El plexo braquial se basa en la arteria axilar. La vedette es la arteria axilar. ¿Ok? ¿Ya? O sea, el centro de todo es la arteria axilar. Por eso se llama fascículo lateral, lateral a la arteria axilar. Fascículo medial, medial a la arteria axilar. Fascículo posterior, posterior a la arteria axilar. Entonces, para saber en qué fascículo estoy, ¿qué tengo que hacer? Ubicar la arteria axilar. Y se acabó. ¿Ok? Muy bien. Fascículo lateral, ¿qué terminales vamos a tener? Músculo cutáneo y la rama lateral del nervio medial. ¿Ok? Ya está. Fascículo medial, ¿qué voy a tener? Medial del medial. Rama medial y el nervio medial. Y el orbital. Nervio orbital.
Nada más les han dicho dos nomás. Sí. En la clase les han enseñado así. ¿Solo dos o cuatro? Cinco en total. ¿Dos o cuatro les enseñaron? Les enseñaron cuatro. Porque depende de la literatura, ¿no? Hay alguna literatura que solo menciona dos terminales. Sigan nomás, otro, sigan nomás. Y hay otra literatura que menciona los cuatro, ¿no? ¿Ok? ¿Quién sigue él? Braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. ¿Ok? ¿Ya? Y los posteriores, El axilar y el radial. axilar. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, miren una cosita. Origen radicular del tronco inferior, C8 y T1. ¿Ok? Miren, sigan. O sea que estos, su origen radicular va a ser fácil, ¿no? Miren acá. Tronco superior, C5, C6. Pero recibe una ramita de C7. ¿Ok? Origen radicular del músculo cutáneo, mediano, 5, 6. ¿Ok? ¿Ya? Va a recibir también una ramita de C8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una rama de mediano. Y los posteriores tienen de los tres. ¿Ok? Pero el axilar va a ser solo C5, C6. Y el radial tiene de todo. C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ok? O sea que el que más origen radicular tiene es el radial. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si tú ves a la arteria axilar y te están preguntando con un alfiler por detrás de la arteria axilar, solo hay dos alternativas. O es el axilar o es el radial. ¿Cómo lo diferencias? El axilar se va al hueco axilar y el radial se va al brazo. O sea, no hay forma de diferenciar. ¿Ok? ¿Ya? Si te señalan con el alfiler por fuera de la arteria axilar, el fascículo lateral. Solo hay dos alternativas. ¿Ya? Músculo cutáneo y la rama de formación del mediano. ¿Cómo lo diferencias? Porque el músculo cutáneo atraviesa el músculo receptor. Uno. ¿Ya? Y el fascículo medial, ¿ok? El fascículo medial, esto es sencillo porque uno es la rama de formación del mediano, se va a ver una unión de lateral a medial para formar el mediano. Es el más fácil de encontrar el mediano. ¿Ok? Y el otro es el cubital. El cubital se va por la parte interna y de ahí pasa por el canal epitrópico craneano que ahora vamos a ver. ¿Ya? Estos dos son más difíciles de ver. ¿Ya? ¿Ok? El braquial cutáneo interno o antebraquial cutáneo medial. ¿Ok? Y el accesorio. ¿Ok? ¿Ya? El accesorio se diferencia del antebraquial cutáneo medial porque el accesorio solo llega al brazo. El antebraquial, como su nombre indica, llega al antebrazo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cada uno de los nervios. Voy a ubicar donde vamos a empezar por acá. Orígenes radiculares. ¿Ya? Entonces, ahí tienes a los 5, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son?
A ver, este. C5, C5, C6, C6. C7, C8 y T1. Ya. Habíamos dicho que C5, me está mordiendo. C5 se une a C6, C6 y forman el tronco superior. tronco superior. C7 Se queda solo y continúa con otro tronco. y C8 se Se une une a con C1 y tronco tronco inferior. inferior. ahí está, radícula, ¿no? De ahí ya vimos tronco, ¿cierto? Sí. Y los troncos se dividen en Tres anterior y posterior. Este es anterior, este es posterior, ¿no? ¿Sí? Ya. De acá debería salir bueno, sí salió, pero está roto. ¿Ok? El otro anterior, ¿sí? Y el posterior. Y de acá sale anterior y posterior. ¿Ok? Eso no es nuevo. ¿Cuál? Eso no es. Eso ya es. ¿Qué cosa? ¿Puede No, este es el cubital. repetirlo delante y posterior? Claro, mira. Esta es la rama anterior, esta rama anterior, y esta de acá es la anterior, pero de acá, ¿no? ¿Sí? Ah, es que se unen, ¿no? Los dos anteriores del tronco. Los dos superior anteriores y se unen. Ahí medio. está. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? Anterior con anterior y forman el cordón o el fascículo lateral. Luego, miren, este queda solito. ¿Ok? Solito. ¿Ok? Solito. Y acá se unen los tres posteriores. ¿Ya? ¿Posterior a quién? A la axilar. es la arteria axilar. ¿No? Entonces ahí va a estar la arteria axilar. Entonces, si yo veo por fuera de la arteria axilar, ¿no? Voy a encontrar uno, bueno, acá no está, que es el músculo cutáneo, que es este de acá. Mira, acá está la arteria. Y encuentro, miren, al músculo cutáneo. El más fácil de encontrar. ¿Ya? Es el primerito que ves de lateral a medial y va a atravesar un músculo, que es el músculo coracobraquial. Este músculo cutáneo atraviesa al coracobraquial y se va a encontrar entre el bíceps, ¿ok? Entre el bíceps y el braquial anterior. Entre los dos músculos, ¿ok? Ahí va a dar múltiples ramas porque va a inervar a todos los músculos de la cara anterior del brazo, a los flexores, ¿ok? Músculo cutáneo, ¿ok? Va a inervar al coracobraquial, al bíceps, cabeza corta, bíceps, cabeza larga y al braquial. El nervio se llama músculo cutáneo porque en el brazo va a inervar a los músculos. Pero luego pasa a la flexura del codo y se hace superficial. Y se va a la parte lateral del antebrazo. Y cambia de nombre, ya no se llama músculo cutáneo, sino antebraquial cutáneo lateral. ¿Ok? Entonces el músculo cutáneo es un músculo tanto motor como sensitivo. ¿Ok? Nace, ¿no?, del fascículo lateral. ¿Ok? Por lo tanto, su origen radicular es C5, C6 y C7. C5 y C6 principalmente, ¿no? Es el músculo cutáneo. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Se dirige hacia el músculo coracobraquial, lo perfora, ¿ok? Y se va a encontrar entre el bíceps y el braquial, entre los dos músculos. Se van a ver múltiples raíces nerviosas que van a los músculos de la cara anterior. ¿Ok? Viene así y se va hacia la parte lateral.
pasa a nivel de la flexura del codo por la parte lateral. El codo se divide en dos, ¿cierto? ¿Quién lo divide en dos al codo? El tendón del bíceps. ¿Ok? Este es el bíceps, ¿cierto? Miren, este es el bíceps y este es el tendón. ¿Ok? Entonces, el tendón del bíceps divide al codo en una celda medial y una celda lateral. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en la celda lateral va a pasar el nervio músculo cutáneo. ¿Okay? Pasa el nervio músculo cutáneo y se hace superficial a nivel del antebrazo. Y ya no se llama músculo cutáneo, sino se llama antebraquial cutáneo lateral. ¿Ok? Y va a inervar sensitivamente a la piel de la parte anterior y lateral del antebrazo. Sensitivo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Una forma fácil para que ustedes se orienten de lo que son los orígenes radiculares es así: C5, C6, el dedo pulgar, C7, C8, hasta acá, y T1. Ahí está el plexo braquial. C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nervio, ¿qué nervio era? Músculo cutáneo. ¿Ok? Aquí inerva, ¿qué son? Coracobraquial, bíceps, cabeza corta y larga, y el braquial entero, o braquial central. ¿Ok? Y sensitivo, anterolateral del. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál era el otro? Miren, miren la vedette. La vedette es la arteria axilar. Y mira cómo viene un fascículo de un lado y del otro. Oye, este tiene doble mediano. Este es el cubito. A ver. Pero bueno, así es, ¿ya? Miren. Sale una rama de la parte lateral del axilar y sale una rama de la parte medial del axilar. ¿Ves? ¿Sí? Para formar al nervio mediano. Acá se ve mejor. ¿Ves? Entonces esta es la arteria axilar. ¿Ok? La arteria axilar y sale una rama lateral de formación del mediano y una rama medial de formación del mediano. Y sale el nervio mediano. ¿Ok? Ya está. Entonces el nervio mediano tenía origen radicular de la parte lateral, al fascículo lateral de C5 y C6. Pero también recibía, ¿no?, de C7. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una ramita, las dos ramitas anteriores de los troncos superior y medio se unen, ¿no? ¿Ok? Muy bien. El nervio mediano, ¿no?, se junta con una rama del fascículo lateral con una rama del fascículo medial y forman el nervio mediano. Ese nervio mediano, ¿por dónde transita? ¿Por dónde transita el nervio mediano? Al inicio va por fuera de la arteria braquial. O sea, una vez acá llega el brazo. Por fuera, porque acá en la parte de la axila está ahí, por encima de la axila. Pero cuando llega el brazo,
ya está por fuera de la arteria braquial, ya por fuera de la arteria braquial, ¿ok? Luego, en la parte ya cerca al codo, miren, el nervio mediano ya no va a estar por fuera de la braquial, sino va a estar por dentro de la braquial. Lo cruza, ¿ok? Lo cruza. Esto es importante porque acá nosotros hacemos procedimientos en la arteria braquial. Como es una arteria gruesa, ¿no? Cuando no pescamos acá, nos vamos acá. ¿Ok? ¿Qué examen hacemos en la arteria? Análisis de gases arteriales. Entonces entramos con una jeringa y una agujita y pinchamos la arteria, no la vena para sacar sangre, no, la arteria, ¿no? Para ver sangre arterial, no sangre venosa, ¿ya? De la vena es facilito, de la arteria es un poquito más fácil, ¿ya? ¿Ok? Y si no le encuentro acá, me voy a buscar acá, ¿ok? ¿Ya? Entonces yo tengo que saber que al lado va a estar el nervio mediano, para yo con mis dedos poder separar el mediano de la arteria y tener menos posibilidad de lesión del nervio. ¿Está claro? Entonces tienes que saber que está por dentro, ¿no? Para eso sirve la anatomía, ¿no? Entonces a la hora que tú estás haciendo tu procedimiento te tienes que acordar de la anatomía, ¿no? Para saber por dónde voy a entrar, ¿ya? ¿Ok? Si acá está la arteria y yo no me acuerdo, de repente entro por acá con mi aguja y ¿qué hago? Lesiono el mediano. ¿Ok? ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Luego el nervio mediano, ¿no? Va a pasar ¿por dónde? El nervio mediano también pasa entre el bíceps y el braquial, ¿ya? Y en la flexura del codo va a estar en el compartimiento medial. El nervio mediano en el brazo no inerva nada, no hace nada, pasa por ahí, ¿ok? Y una vez que pasa el canal del codo, ¿no? El nervio mediano lo voy a ubicar ¿dónde? Entre el músculo flexor común superficial y el músculo flexor común profundo de los dedos, entre los dos. Me hacen sanguchito, ¿ok? Ahí lo ubico. Y ahí me va a dar inervación a todos los músculos, ¿no? Anteriores del antebrazo, a excepción de flexor cubital del carpo y a dos fascículos del flexor común profundo del dedo, que son los fascículos mediales, ¿ok? Los dos mediales, ¿ya? Y luego, ese mismo nervio mediano, el nervio mediano, se va a confundir con los tendones, miren, se confunde con los tendones tanto del flexor común superficial de los dedos como del flexor común profundo de los dedos, que van a pasar ¿por dónde? Por el túnel del carpo. ¿Quiénes pasan por el túnel del carpo? Miren, miren, ¿eh? Siempre cuando uno estudia hay que usar la lógica. Este es el canal del carpo, ¿cierto? ¿Ya? Los que van a pasar por el canal del carpo, ¿a dónde se van a ir? No, los que pasan el canal del carpo, ¿a dónde se van a ir? A los dedos. Entonces solo los que dicen dedos van a pasar por ahí. Flexor común profundo de los dedos pasa por ahí. Flexor común superficial de los dedos pasa por ahí. ¿Quién más pasa? Flexor largo del pulgar, otro dedo. ¿Ok? Esos son los músculos que van a pasar por el canal del carpo. ¿Y quién más va a pasar por el canal del carpo? El nervio mediano. ¿Ok?
¿ok? Por eso que cuando se inflama la fascia, ¿no? Va a comprimir los tendones, ¿no? Pero ¿cuál se va a afectar primero? El nervio medio, ¿ok? ¿Ya? Y va a provocar dolor, entumecimiento de la mano, dificultad de movimiento, ¿ok? Signo de Tinelli, ¿no? Cuando golpeamos a nivel del túnel, ¿ok? Y luego el nervio mediano se va a dirigir a la mano y va a inervar ¿qué? A los músculos de la región tenar, ¿no? No todos, ¿ah? ¿Cuáles? El abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el fascículo superficial del flexor común, del flexor corto del pulgar. ¿Ok? El flexor corto del pulgar tiene dos fascículos, uno superficial y otro profundo, que están divididos por el tendón del flexor largo del pulgar. El superficial, el oponente y el abductor corto son inervados por el mediano. ¿Ok? Todos los demás son inervados por el cubital. El dueño de la mano es el cubital. ¿Ok? ¿Qué otros músculos se inerva el mediano en la mano? El palmar largo que llega hasta ahí. Ah, pero es Los dos fascículos del flexor común profundo de los dedos. Y los dos fascículos laterales. Y si está inervando el flexor común profundo, también inerva a los lumbricales. Porque los lumbricales se insertan en el tendón del flexor común profundo y se van al tendón del extensor de los dedos. Son 4 lumbricales. Entonces los dos lumbricales laterales y los dos fascículos del flexor común profundo de los dedos están por el mediano. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Y va a dar inervación sensitiva. Sensitiva. ¿Cómo va a ser la inervación sensitiva? Se va a dividir la mano así, ¿no? ¿Ok? Y todo esto va a estar inervado por el mediano. Esto por el cubital y esta parte por el radial. ¿Ok? Sensitivo. Cuando hay lesión del nervio mediano, ¿cómo se va a poner la mano? Mano del predicador. ¿Cómo llegas a la mano del predicador? A ver, ¿quién me explica? Bueno. A ver, miren. El flexor común superficial de los dedos es inervado por el mediano. ¿Dónde llega el flexor común superficial de los dedos? A las falanges medias, ¿no? Y el profundo llega a las distancias. Entonces, ¿yo voy a poder hacer esto? Sí. No, si está lesionado el mediano. ¿Ok? No puedo hacer eso. ¿Ok? Ya está. Entonces no puedo flexionar. ¿No? No puedo hacer esta flexión. ¿Puedo flexionar así? Sí, porque el flexor profundo no está afectado. ¿Quién no está afectado? El flexor común profundo de los dedos. ¿No está afectado? ¿No está inervado por el mediano? Los ramos mediales no están afectados. Los ramos laterales están afectados. O sea, yo no puedo voltear. Pero estos no, porque son del cubital. ¿Ok? Entonces ahí ya se va doblando. ¿Ok? Ya está. El flexor largo del pulgar que me hace hacer esto, ¿está afectado? Sí. Sí. Entonces yo no puedo hacer esto. ¿Ok? Tampoco acá. Tampoco puedo poner, por eso que la mano está ahí. ¿No? Entonces, esa es la mano del proyecto. ¿Ok?
Por eso se da la mano del predicado. ¿Ok? ¿Esta es la gente que no le veo? Del mediano. Mediano. ¿Ok? Tienen que saber por qué, pues. ¿No? Por eso les van a preguntar en el examen. ¿No? ¿Por qué se forma la mano del predicador? ¿Ok? Ya está. Muy bien. Ese era el nervio mediano. Entonces ya acabamos con el fascículo lateral. ¿Ok? Ahora nos vamos al fascículo medial. ¿Medial a quién? A la médula terciaria. ¿No? Ok, ya vimos el fascículo de formación del mediano. Y ahora nos sigue este, que es el cubital. Estamos en el fascículo mediano. Cubital. ¿Ok? El nervio cubital sale del fascículo medial, inmediatamente se hace posterior, mire, se va a la parte posterior, inmediatamente nace y se va a la parte posterior. ¿Por qué? Porque acá hay un canal. ¿Qué se llama el canal? ¿Dónde está el esqueleto? ¿El esqueleto? ¿Ahí hay esqueleto? Tráiganse a ver. Se hace profundo y se va por acá. ¿Cómo se llama este canal? Canal epitrócleo olecraniano, ¿no? Acá está la epitróclea y el olecrano, ¿no? Canal epitrócleo olecraniano. Entonces, cuando tú te golpeas el codo, te pasa, ¿no? Electricidad, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Porque te golpeaste el cubital. Y el cubital va a seguir siendo posterior acá, lateral, ¿no? Y luego se hace anterior, ¿no? Y va a pasar por un canal por fuera del pisiforme, del pisiforme y del gancho del ganchoso. Entre el pisiforme y el gancho del ganchoso se va a formar un canal que se llama el canal de Guyon. Canal de Guyon, por donde va a pasar el nervio cubital. Y no solo el nervio cubital, sino también la arteria y vena cubital. ¿Ok? ¿Ya? Y en el brazo, ¿qué hace el cubital? Nada. ¿Ok? Y en el antebrazo ya dijimos ¿qué hace? ¿Inerva a quién? Al flexor cubital del cuerpo, Ajá. a la parte del flexor profundo de los dedos. A los dos fascículos mediales del flexor común profundo de los dedos. Pasa por el canal de Guyon. ¿Pasa por el túnel del carpo? No, pasa por el canal de Guyon. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué va a inervar en la mano? Es el dueño de la mano. ¿Ok? Inerva a todos los músculos de la región hipotenar. Entonces, ¿a quién tenemos ahí? Al palmar cutáneo, al aductor del meñique, al oponente del meñique, al flexor corto del meñique. ¿Ok? En la parte tenar, profundo del flexor corto del pulgar y al que está bien profundo, que es el aductor del pulgar. ¿A quién vas a inervar? A los interóseos, palmares y dorsales, y a los dos fascículos mediales del flexor común profundo de los dedos y los dos últimos lumbricales. Se inerva todo pues en la mano, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando se lesiona el cubital? Mano en garra. ¿Cómo es la mano en garra? La mano en garra es así. ¿Ok? Así. Esa es la mano en garra. ¿Por qué? ¿Por qué se forma la mano en garra? A comparación de la mano anterior, ¿yo puedo hacer esto? Sí, porque eso lo hace el mediano. ¿Puedo hacer esto? Sí, porque eso lo hace el mediano. ¿Ok? ¿Puedo hacer esto? Este sí, este no, por eso que la mano es así.
¿Ya? ¿Ok? Y la característica de la mano en garra, por lesión del cubital, es que hay atrofia de los músculos de la mano. ¿Ok? O sea, aparte de la posición, se acompaña de atrofia de los músculos. ¿Ya? Mano en garra. ¿Ok? Lesión del nervio cubital. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. ¿Qué sigue? La parte medial del nervio mediano. El nervio antebraquial cutáneo medial, ¿no? ¿Ok? El que no tenemos acá es el accesorio, pero bueno. El antebraquial cutáneo medial es solo sensitivo, ¿ya? Va a inervar la parte anterior del brazo y la parte medial del antebrazo. Lo mismo que hacía el músculo cutáneo acá en lateral, lo hace acá en medial. Por eso se llama antebraquial cutáneo medial. ¿Ok? ¿Ya? Solo sensitivo. Sensitivo. Y el último, que no se ve ahí, acá hay una hilachita, que es un accesorio del anterior, ¿ok? Que inerva esta zona, de acá, la parte medial del brazo, ¿ok? Y es sensitivo, sensitivo, ¿ok? Muy bien, y si yo busco detrás, miren, detrás de la arteria, mira, esta es la arteria axilar, y yo busco detrás, solo voy a encontrar dos, mira, uno y dos, ¿ven? Así está, ¿no? Yo miro detrás del axilar, mira, detrás del axilar y encuentro solo dos. El nervio axilar o circunflejo y el nervio radial. El axilar y circunflejo se mete al hueco en la axila y el radial se va al brazo. Mira, se va al brazo. ¿Ok? Entonces no hay forma de equivocarse. ¿Ya? No hay forma de equivocarse. El axilar o circunflejo se va a meter por dónde. ¿Se acuerdan de los triángulos del hombro, no? ¿Por dónde se va a meter el axilar o circunflejo? Cuadrilátero, húmero, tricipital, ¿no? Que ya se deben acordar también de las paredes y todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces por ahí se hace posterior y se va a ir a inervar al deltoides y al redondo. Motoramente y sensitivo al hombro, todo el hombro. Todo el hombro es del axilar. ¿Ok? Todo el hombro. Muy bien. Entonces, cuando hay lesión del axilar, ¿qué no puedo hacer? No puedo abducir. ¿No? No puedo abducir. ¿Ok? Ya. Muy bien. Y ese origen radicular es C5, C6. ¿Ya? Muy bien. Y me queda el otro, que es el radial. Y ese sí tiene de todo. ¿Ok? Ese sí tiene de todo. ¿Ya? ¿Ok? De C5 a T1. Este nervio radial, ¿no? Pasa por el triángulo húmero tricipital. Se hace posterior y va por el canal de torsión, ¿no? El canal de torsión. ¿Junto con quién? Con la arteria braquial profunda. ¿Ok? Y las dos venas satélites. O sea, se hace posterior, ¿no? Pasa por el triángulo y se hace posterior, ¿no? Y va a estar en el compartimiento lateral del codo. ¿Ok? Pasa por acá el nervio radial. ¿Ok? Pasa el nervio radial y luego va a perforar al músculo supinador. ¿Ok? Supinador.
Entonces, ahí, a partir de ahí, algunos libros ya le llaman interóseo posterior. ¿Ok? ¿Ya? Interóseo posterior. Una vez que ya perfora el supinado. ¿Ya? Entonces va a tener una rama profunda y una rama superficial. ¿Ok? Y va a continuar el nervio radial inervando ¿desde dónde? Desde el brazo. Inerva el tríceps motoramente e inerva sensitivamente a toda la parte posterior y lateral del brazo. Posterior y lateral del brazo. ¿Ok? Desciende y va a inervar a todo lo que es la parte posterior y lateral del antebrazo. Motora, o sea que va a inervar a todos los extensores, ¿ok? Y a los de la parte lateral del antebrazo, ¿ok? ¿Cuáles eran los que estaban en la parte lateral? Braquio radial, extensor radial largo del carpo, corto del carpo, ¿no? Y el supinador. Esos son los 4 laterales. Y los extensores de superficial a profundo, 2 capas, ¿no? 4 superficiales, 4 profundos. ¿Cuáles eran los superficiales? En orden, siempre en orden. Extensor radial corto del lado del carpo. No, ese es lateral. En orden, miren. Yo no les enseñé así. Primero es el extensor común de los dedos. Luego viene el extensor propio del meñique. Luego viene el extensor cubital del carpo y el anconio. Y en los profundos se tienen que ir al pulgar, ¿no? ¿La mnemotecnia cuál era? Largo, corto, largo propio. Abductor, largo del pulgar. Extensor, corto del pulgar. Extensor, largo del pulgar. Y extensor, propio del pulgar. Y listo, se acabó. Todos inervados por el radial. ¿Ok? Todos por el radial. Y luego el radial pasa a inervar sensitivamente la parte posterior y lateral de la palma del dorso de la mano. ¿Ok? ¿Ya? Compartiendo con el cubital. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se daña el radial? Mano en gota, ¿no? Mano en gota. O mano de limosnero, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Se puede extender. No funcionan los extensores, así de sencillo, ¿no? No funcionan los extensores. Esto hace radial, si está dañada la radial, mano en gota. ¿Ok? Entonces, mano en gota del, lesión del, mano en predicador, lesión del, y mano en garra. ¿Ok? Ya. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hay que cambiarse el foto para que puedan ver otro canal. Ah, acá hay otro atrás, ¿no? ¿No? Primero siempre es ubicación. ¿Qué es? Parte anterior Brazo derecho. Brazo derecho, miembro superior derecho, ¿no? Miembro superior derecho. Entonces, si me preguntan acá con el alfiler, ¿qué es? cerrato anterior, Cerrato anterior, ¿no? Y este va a ser subescapular, ¿no? pectoral pectoral mayor, Mayor, sí. ¿Cómo me quieres, Roberto, no?
Acá se puede ver. Siempre se orientan por Arteria axilar. lateral a la arteria axilar, músculo cutáneo que está atravesando el coracoraquial, ¿no? Y luego lo van a encontrar entre el bíceps Braquial y y el braquial, ¿no? Dando sus múltiples ramas de inervación, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Y se hace superficial, ¿no? Pues se llama músculo cutáneo. Y cambia de nombre a antebraquial cutáneo. Uy, este se ha ido por ahí. Ahí. ¿Ya? ¿Ok? Luego, este es fácil, este es el más fácil. Medial. ¿No? Y es su rama lateral, su rama medial. ¿No? En el brazo no hace nada, pero, cuando está a nivel del brazo, en la parte superior del brazo está por fuera de la arteria braquial. De ahí lo cruza y a nivel del codo está por dentro de la arteria braquial. ¿Ok? Muy bien. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este? ¿El cubital? El cubital. Mira cómo se hace profundo y se va a ir al... Así es. Muy bien. Y debajo de la axilar, ¿qué voy a encontrar? Ahí está, ¿ves? Mira, ¿ves? El nervio radial y el nervio, mira, axilar, ¿ves? Axilar, radial. El axilar se va a la axila, el radial se va al... ¿Ok? Al canal. ¿Ya? Entonces, todo gira alrededor de la arteria axilar. ¿Ya? ¿Ok? Todo gira alrededor. ¿Ya? Ahí nos vamos a ver el cadáver de Dios, porque ese es... ¿Ok? A ver, vamos. Un colateral. Dorsal escapular. Sí, sí. Torácico largo. Sí, sí. ¿Y a dónde se va el torácico largo? Inerva del cerrado anterior. Al cerrar. Y el nervio subcutáneo, ¿no? Para el músculo subcutáneo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El nervio supraescapular. ¿Cuál? Ya, pectoral lateral y pectoral medial. ¿Ok? Que juntos forman el asa de los pectorales, ¿no? Para la inervación de los... ¿El tórax dorsal dónde se da? Fascículo medial, por eso lo consideramos también dentro de eso. Paciente que sufre un accidente de tránsito y ahora no puede movilizar bien el pulgar. No puede movilizar el pulgar. ¿No? ¿Cuál sería el origen radicular de la lesión? Entonces, ahí tiene que hacer lo que se siente el 8 de 1. Sobre todo cuando es sensible. Cuando es sensibilidad, ¿ya? Porque recuerden que la sensibilidad está por dermatoma. ¿Ok? Por dermatoma.
axilar hemos dicho que es C5, C6, pero solo funciona su parte sensitiva de C5. ¿Ok? Acá, C5. ¿Ok? ¿Ya? C5. Acá es C5, pero el radial también tiene C5. ¿Ok? Por eso que continúa. ¿Ok? El radial, ¿no? También tiene C6, al igual que el músculo cutáneo, por eso que acá también es C6. Y el pulgar es del radial, sensitivo. ¿Ok? ¿Ya? C7 es del mediano, parte del mediano y también parte del orbital en sí es C8. ¿Ok? Solo orbital. Y C1, la parte final ya del braquial, ¿dónde está aquí? Antebraquial, cutáneo, medial y su acceso. ¿Ya? Para lo que es sensibilidad. Sensibilidad. ¿Ok? Entonces las preguntas seguro les van a venir así, tipo casos clínicos. Pero ustedes ya saben cómo es para la lesión. Y si es a nivel del codo, depende, pues, ¿no? Si la lesión es lateral, si es medial. ¿Ya? Sobre todo para la sensibilidad. ¿Sí? C6, C5, C6 a un lado y C8 y T1. ¿Ok? ¿Sí? Preguntas, dudas.